Buenas noches, siniestros. Espero te guste este relato y si es así regálame un like y suscríbete a este canal. El relato de hoy se titula El diario de una chica muerta. Todo el mundo está buscando a Melinda Page. Todo el pueblo tiraba una cuerda alrededor de un árbol y aplaudía y vitoreaba mientras ella se dirigía al infierno. Y la policía, por supuesto. No la encontrarán. La he visto. Es por eso que estoy aquí. Necesito dejarlo salir. Pienso en el comienzo del último trimestre, cuando los 3 jóvenes que se suicidaron. Probablemente no hayas oído hablar de ellos. O sobre Melinda Page. Ese es el tipo de ciudad en la que vivo. Los años 70 y 80 atravesaron la región como un cuchillo destripador, derramando las tripas de la industria para que se sequen bajo el sol de verano. Un pueblo lleno de gente dura, hecho así por las montañas en las que vivíamos. Duro de cuerpo y duro de cabeza. Un pueblo demasiado estúpido para saber que ya estaba muerto. Sale Melinda Page. La última vez que la vimos fue en su 3er año. La escuela se interrumpió por el verano y nunca la volvimos a ver. Eso no era raro. Sangramos a la gente, año tras año. Los inteligentes obtendrían un boleto de ida y nunca mirarían hacia atrás. No habíamos imaginado que Melinda fuera del tipo. Pero las ratas también huyen de un barco que se hunde. Melinda no era bonita. Sus ojos tenían esa mirada de huevo escalfado húmedo a su alrededor. Las gafas no ayudaron. Sus mejillas un poco demasiado redondas para darle ese aspecto de animadora hueca. Su rostro enmarcado por una mata de cabello castaño grasiento y larguirucho. Esto no importaba mucho. Durante la clase de gimnasia, se movió más que suficiente bajo los pantalones para que los chicos la miraran. Ella no tenía amigos que yo supiera. El equivalente humano del relleno de paquetes de espuma de poliestireno. Simplemente llenando el espacio alrededor de las personas que importaban. Había algo un poco más oscuro en la chica. Pasaba junto a los pequeños grupitos del pasillo y alguien decía zorra o puta en un susurro teatral, lo bastante alto para que yo lo oyera a 6 metros de distancia. Melinda no pestañearía. Se corrió que la suspendieron por una semana por chupársela a alguien en una de las tiendas de limpieza. El tipo de persona que formaba parte de una cadena de suministro muy común en la ciudad. Adderall, Pexicantin y cosas peores. Aparentemente, Melinda estaba siendo jodida en más de un sentido. Por eso no saltó cuando ella no se presentó al último año. Algunas cosas fueron hechas para hundirse sin ondas. Ella no fue la única que no apareció el primer día de clases. Sane, uno de los jugadores de baloncesto de la escuela, se había escabullido silenciosamente en un cobertizo detrás de su casa, acunando la pistola de su padre. Se sentó allí durante horas antes de pintar la pared detrás de él con su cerebro. Las cosas salen bien en un pueblo pequeño. Los secretos se filtran y se escapan. El hermano de alguien menciona algo. Un técnico de emergencias médicas en un bar puede dejar el peor caso que jamás haya atendido. Algún caso como el suicidio de Sane, como, quizás, la bala no tomó tanto cerebro como el pobre Sane quería. Como Sane, con las cuencas de sus ojos llenas de sangre, gritó, «Ella me ve». Una y otra vez, llorando lágrimas escarlatas hasta que lo repitió una última vez en una exhalación de saliva y sangre. Todo esto salió a la luz más tarde, por supuesto, susurrado entre estudiantes sorprendidos en la cafetería. En ese entonces era solo el primer día de clases. Todos avanzando un año, intercambiando clases, casilleros. Mi casillero nuevo tenía las cicatrices de algún epíteto garabateado con rotulador y tachado sin pericia. Todavía podía hacerlo. El diario estaba sentado en el casillero. Una cosa sencilla, papel encuadernado en piel sintética. Un diario era un anacronismo. Una rareza, como Melinda Page. En un mundo en el que las personas publicaban los pensamientos más superficiales en Facebook y se intercambiaban instantáneas de pezones, había algo antiguo y arcaico en poner la pluma sobre el papel. Algo secreto. El diario se desprendió del metal oxidado del casillero con un suave sonido de rasgadura. Había sido pegado a la superficie por una capa de soda, un regalo que uno de los fanáticos de Melinda arrojó por la parte superior del casillero. No debería haberlo tomado.
Los diarios son cosas secretas. Algunos secretos estaban destinados a ser enterrados. Como Melinde Page. _ ¿Por dónde empezar cuando se trata de su diario? No decía dónde estaba. Me dejó con más preguntas que respuestas. ¿Quién fue Melinde? ¿Qué era Melinde? No miré el diario. No por una semana al menos. Estaba atrapado en la prisa del comienzo de la escuela. Tenía la intención de entregárselo a alguien. La escuela. Su familia tal vez. Estuvo en mi escritorio durante toda una semana. La curiosidad es una maldita emoción, ¿no es así? Se arrastra. Como un sarpullido que no puedes rascar. Un sábado lluvioso, cansado de la televisión durante el día y aburrido de la banalidad de Facebook, abrí esa cosa. ¿Cómo describe la forma de la locura? Déjame intentarlo. La locura no son 100 páginas de letra de araña. Sin puntuación. Sin párrafos. La locura no es una serie de garabatos geométricos que llenan cada centímetro cuadrado de papel que no tenía escrito. Tan densos e intrincados que los patrones se arrastraban y cambiaban cuando los mirabas demasiado de cerca. No, locura fue lo que escribió Melinde. Cuando empezó escuché las voces por primera vez después de mi segundo periodo. Recuerdo haber pensado que estaba loco porque eso es lo que hacen los locos. Había cosas allí que simplemente estaban mal. Pensé en papá por primera vez en mucho tiempo. Mamá se cayó y se golpeó la barbilla. Era la sangre. Recuerdo cuando papá solía golpearla tan fuerte que no podía caminar. Leer el texto fue difícil. No había fechas, la única forma en que sabías que había terminado una sección era cuando dejaba una sola inicial con monograma al final. Las voces no son mías, sé que ahora es solo cuando fui a la escuela cuando empeoró mucho. Las voces son de otras personas. Escucho las voces de otras personas, no las de sus bocas, las que mienten y susurran desde sus corazones, voces secretas. Yo los conozco a todos. La chica estaba más loca de lo que pensaba. Creo que algunas de sus palabras aludieron al comienzo de la escuela secundaria. Odio estar aquí, es incluso peor que en la escuela primaria. Siento sus ojos en mí cuando me miran, escucho sus susurros en mi cabeza y se siente como un cristal tallado en mi barriga y agujas detrás de mis ojos. Los odio a todos. Melinde Page llevaba la cuenta, eso era lo peor. La cantidad de veces que había tenido sexo con una lista completa de chicos de la escuela. ¿Qué tipo de persona hace eso? Las otras chicas me miran fijamente, pero puedo escuchar lo que están diciendo en sus corazones. No saben cómo es, las píldoras ayudan, pero solo hasta cierto punto. Las voces siempre se abren paso, solo en el resplandor posterior las voces se silencian. Si te estuvieras volviendo loco, no, persigues un poco de paz. No había ninguna pista sobre la desaparición de Melinde en su diario. Eso fue lo más extraño de todo. Si huyó, ¿no habría escrito algo, planeado algo? Lo último que escribió fue aún más loco que todo lo demás. Soy más que un agujero para estos tipos, soy más que un objetivo para que las chicas escupan, más que solo esta carne esperando a pudrirse. Hay un pájaro aquí en este cráneo de cáscara de huevo que necesita ser libre. Quiero volar. Nada sobre a dónde fue. Guardé el diario. Las sombras se habían alargado en mi habitación y la luz que entraba por la ventana se había oscurecido hasta adquirir un tenue tono naranja. El diario de Melinde en mi escritorio, páginas y páginas de tonterías. No me habría sorprendido que estuviera loca. Hay mucho de eso en la comunidad, gente rota, familias rotas. Simplemente cubrimos las grietas y fingimos que todo estaba bien. Pero las grietas estaban ahí y se abrieron bajo nuestras mentiras y fachadas. Y luego Melinde Page desapareció. Miré el diario durante un largo rato, la luz naranja se atenuó hasta que no hubo nada en mi habitación más que sombras. El lunes siguiente, nuestro pueblo tuvo el segundo de los suicidios. Jimmy era muy querido. De aspecto agradable. Le fue bastante bien en la escuela entre la práctica de la banda y la pista de atletismo. No es rico, pero todavía andaba con los chicos más cal. Trabajó en una empresa de limpieza de piscinas para llegar a fin de mes. No es que tuviéramos muchas piscinas en las colinas. Las piscinas eran una cosa de dinero y había muy poco de eso alrededor. Limpieza de piscinas significa productos químicos. Cosas que necesitas usar guantes para manejar. No las cosas que bebes.
Cuando lo encontraron, el chico de la piscina estaba tendido como un águila en tierra firme, ahogado en su propia sangre. No murió fácil. No murió lento. Duró lo suficiente para garabatear, ella me ve en su propia sangre. Hablamos de esto en susurros en la escuela, nadie queriendo vincular dos tragedias. Había algo en el fondo de mi mente, algo sobre Jinmi y Sane. Lo encontré cuando regresé después de la escuela. Lo encontré y algo más además. Jinmi y Sane. Por supuesto, los nombres eran familiares. Era un pueblo pequeño. Pero había visto esos dos nombres juntos no hace mucho. Ambos estaban en la libreta de puntuación de Melinde. Había algo más dentro de ese maldito libro cuando volteé las páginas. Algo que no había visto cuando leí el diario de tapa a tapa el día anterior. Más allá del último mensaje críptico de Melinde había una sola frase sin sentido, repetida una y otra vez. 5 subieron, 4 bajaron. Había nuevos escritos en el diario de Malina. Un libro que había estado en mi habitación todo este tiempo. No había duda de los garabatos de espagueti de su letra. O las pequeñas manchas en el papel de izquierda a derecha. Melinde era zurda. Había sido. Mi estómago se revolvió al ver el texto. Melinde Page estaba desaparecida. Quizá muerta en alguna parte. Las chicas desaparecidas no tienen buenos fines por aquí. Y, sin embargo, había una página nueva de su puño y letra en su diario. Habían brotado las palabras del papel, filtrándose en el blanco prístino como una vieja fotografía revelada. Incluso peor fue pensar que Melinde Page de alguna manera había estado en mi habitación, sentada en mi mesa, escribiendo esas palabras ella misma. Imposible. Tuve que tragar 2 veces y tomar una gran y temblorosa respiración antes de que pasaran las náuseas. No pude evitar pensar en Melinde Page en tiempo pasado. Algo terrible debe haberle sucedido. A pesar de que estaba rota, no se habría ido sin ese diario. Me estremecí al verlo, todavía abierto en esa nueva página de texto, los bordes manchados con cola marrón de alguna broma cruel. Tenía que deshacerme de él, pero merecía algo más que simplemente tirarlo a la basura. Tenía que haber una manera. Melinde se había ido, pero su familia todavía estaba aquí. Tuve que devolverlo. La casa de Page estaba en las afueras de la ciudad, donde las casas estaban al alcance incluso de los más pobres de nuestra ciudad. Era mejor que tener una casa sobre ruedas, pero no por mucho. La pintura se estaba despegando de las paredes. Una de las ventanas delanteras se había roto y tapiado en lugar de repararla. Una colección de polvo e insectos muertos se había acumulado entre el vidrio y la madera a lo largo de los años. Toqué el timbre 2 veces. En la segunda vez, el botón se atascó y no volvió a salir. Llamé a la delgada puerta de madera lo suficientemente fuerte como para magullarme los nudillos. Obtener la dirección de Melinde no había sido fácil. No había hecho ningún amigo en la escuela. Al final, fui a la oficina de la escuela y le dije que había dejado cosas en su casillero y que le haría un favor a la escuela llevándoselas directamente a su casa. El empleado de la oficina dudó en darme la dirección de Melinde, pero finalmente accedió. Hubiera sido más fácil que lidiar con otra propiedad huérfana. Mi asalto a la puerta fue recompensado por un movimiento lento que se acercaba. La puerta chirrió al abrirse para revelar a una dama encorvada, su cabello encrespado salpicado de canas. «Señora Page». Yo pregunté. La mujer esbozó una enorme sonrisa, revelando un conjunto de dientes amarillentos colocados en ángulos extraños. «Sí, soy yo. Soy fui un amigo de su hija. Encontré algo de ella en su casillero y vine a dejarlo. Es un nombre tan encantador. ¿Es la abreviatura de Emma?». Asentí y forcé una sonrisa. Odiaba el nombre. Sonaba tan antiguo. La señora Page se hizo a un lado y señaló la puerta abierta. «Por favor, entra». Ya tenía mis dedos alrededor del borde del libro, con la intención de entregarlo y que se fuera de mi vida para siempre. Pero la curiosidad volvió a picar. La señora Page entró en su casa, la brillante luz del día volvía el interior casi oscuro como la tinta. La seguí detrás, demasiado ansiosa por resolver el misterio de Melinde Page. Desearía no haberlo hecho.
El frescor de la casa era un cambio bienvenido del sol primaveral. Mis ojos tardaron un momento en acostumbrarse a la luz tenue. La casa estaba escasamente amueblada, un sofá raído, los brazos arañados y desfigurados. La televisión era vieja, incluso para los estándares modestos de donde vivíamos. El papel pintado se desprendió de las paredes, revelando yeso picado. El polvo brillaba mientras flotaba perezosamente en el aire sofocante. No fue la pobreza lo que me afectó. Mi familia no era rica. Era el hecho de que no estaba en una casa. Yo estaba en un santuario. Cada cuadro en la casa era de un solo tema. Melinda Page. Sentí el peso de su mirada en más de 2 docenas de fotografías, como pequeñas pisadas de insectos en mi piel. Cuadros colgados en las paredes, en marcos sobre las mesas. Ella estaba en todas partes en esa casa. Me estremecí y me dirigí hacia la cocina detrás de la señora Page. ¿Has estado en contacto con Melinda? Le pregunté a la mayor de las Page, tratando de sacudir mi malestar rompiendo el silencio. No, pero ella no está lejos. Ella nunca está lejos de mí. Ella regresará. Ella me dio una sonrisa torcida, acercando una silla a una mesa en la cocina. Había rayas oscuras de grasa o algo peor en el respaldo de la silla. Me mordí el labio y me senté. ¿Lo reportaste a la policía? Oh, sí, tenía que hacerse. Estoy segura de que está bien, es tan inteligente y tan fuerte. Tan difícil para una niña pequeña crecer sin un padre, ¿sabes? Emery, ese es el difunto señor Page, se suicidó cuando ella solo tenía 14 años. No puedo decir que lo extrañé, era un demonio cuando tomaba unas copas. Un día me golpeó a 1 pulgada de mi vida. Estoy hablando de ojos tan hinchados que ni siquiera podía ver. Ese día, supongo que todo lo malo lo atrapó de repente, así que se sentó aquí en la cocina, tomó una cerveza y un cigarrillo y se cortó la garganta de oreja a oreja, se pasó una uña larga y sucia por la garganta, todo el tiempo con esa sonrisa descentrada, pronunciando su monólogo en un tono monótono, casi una recitación. Melinda también estaba en habitación. Escondiéndose en uno de los armarios como siempre hacía cuando él se levantaba con los puños. Pobrecita. Oh, ¿dónde están mis modales? Necesito traerte un trago. La señora Page caminó hacia el refrigerador mientras yo estaba sentada, pegada a la silla. Ella había relatado el relato de la muerte de su esposo con poca más emoción que alguien leyendo una lista de compras. Había sido un error venir. Nada de Melinda Page tenía sentido, tal vez la chica estaba loca, pero también estaba rodeada de locura. Sentí en el vientre la misma ligereza que uno se sube a lo alto de una montaña rusa, justo antes de zambullirse. La señora mayor sacó una lata de Coca-Cola de la nevera y la colocó frente a mí. El alegre rojo puede tener un motivo navideño de 2 años antes. Se abrió con un silbido satisfactorio. La lata estaba caliente, caliente como la sangre, aunque acababa de salir de la nevera. Tomé un sorbo. Estaba plano, aunque podría haber jurado que estaba burbujeando un momento antes. Todo en esta casa estaba mal. Señora Page. Las fotos. Los muebles. La comida. La señora Page se inclinó hacia mí, tan cerca que podía oler su aliento, agrio y cálido. Ella me miró a los ojos. No me preocupo porque todavía puedo sentirla ahí fuera. A veces me canta para dormir. 5 subieron, 4 bajaron. 5 subieron, 4 bajaron. 5 subieron, 4 bajaron. Lo repetía una y otra vez, una letanía idiota. Me tengo que ir. Las patas de la silla arañaron el suelo manchado mientras me ponía de pie. La señora Page golpeó entonces, sus manos tan rápidas como serpientes, sus dedos clavándose en la suave carne de mi antebrazo. Se acercó más a mí, todavía cantando ese extraño pareado. 5 subieron, 4 bajaron. Un fino hilo de sangre brotaba de una fosa nasal. Sus uñas se clavaron profundamente en mi brazo. Tiré hacia atrás, pero su cuerpo delgado enmascaraba una fuerza fibrosa que no podía superar. Estaba atrapada. 5 subieron, 4 bajaron. Nuestras narices casi se tocaban.
Sus ojos tenían una mirada aturdida a su alrededor, como si estuvieran enfocados en algo lejano. Su voz se hizo más y más fuerte, hasta que estuvo a punto de chillar lo mismo una y otra vez. 5 subieron, 4 bajaron. Encuéntrame. Con eso, ella me dejó ir. Caí hacia atrás en mi silla con tanta fuerza que se deslizó hacia atrás varias pulgadas. Mis brazos agitados atraparon la lata de Coca-Cola y enviaron un abanico de la bebida dulce al otro lado de la mesa. A pesar de todo, la señora Page se quedó allí sentada, sonriendo con su sonrisa rota. Recogí mis cosas y huí. Encuéntrame. No encontrar a mi hija. Encuéntrame. La casa de Page era un contorno tenue en la distancia, pero las palabras resonaban en mi cabeza. ¿Con quién había estado hablando? Melinda había crecido en un hogar donde la violencia era tan común e impredecible como las tormentas que tenemos en las montañas. Había pasado la mayor parte de su tiempo en la escuela drogada o con un número creciente de hombres jóvenes. Estaba llena de cicatrices, rota. 5 personas subieron a alguna parte. Melinda. Sane. Palanqueta. Eran 2 de sus favoritos, según su diario. Había 2 más por encima de ellos en su lista. Acantilado. Lucas. Otro par de chicos dorados. Altos, deportivos, tal como a ella le gustaban. Tenían que ser los 5. Las cosas estaban cayendo juntas, pieza por pieza horrible. Pero todavía nada que llevar a la policía. No lo suficientemente bueno para hablar con Cliff y Lucas. La señora Page tenía razón. Tenía que encontrar a Melinda. Pasé esa noche repasando el diario una y otra vez hasta que se me humedecieron los ojos. Nada. No se pudieron extraer pistas del lío de palabras. Ni siquiera sabía lo cansada que estaba hasta que el sueño se apoderó de mí y me robó mi último momento de vigilia. Siempre recordaré ese sueño que tuve esa noche. Lo recuerdo mejor que el almuerzo que comí esta tarde. Supe que estaba soñando de inmediato. Lo sabía por el peso extra en mis caderas y el rebote extra debajo de mi camiseta. Yo no estaba en mi propio cuerpo. Había una nube de tormenta en mi cabeza, oscura con destellos de luz. Había un desierto debajo de mi lengua. Sabía que ya había tomado algo para calmar las voces. Me reuniría con Cliff hoy. Me gustaba más que los demás. Tenía un coche, tal vez podríamos ir al bosque, a algún lugar un poco más tranquilo de lo habitual. Me llevó a su coche. Ya había otros 3 allí. Lucas. Sane. Palanqueta. Cliff me empujó dentro del coche. Uno de los chicos estaba a mi izquierda y el otro a mi derecha. Ya estaban resbaladizos por el sudor. No por el tiempo, que todavía estaba fresco. Podía olerlo en ellos. ¿Miedo? ¿Excitación? El coche se llenó del olor a almizcle y animal cuando me amontonaron. Le sonreí, el algodón entre mis orejas no me dejaba hacer mucho más. El coche estaba normalmente silencioso, sin bromas, sin bromas. Llevaba una máscara de payaso, mi sonrisa tensa y poco natural. Miré a la izquierda y a la derecha. La mandíbula de Lucas estaba apretada con fuerza, las cuerdas sobresalían de su cuello. Estábamos fuera de la ciudad, acelerando hacia las montañas. Rocas, árboles zumbaban en una mancha gris, marrón y verde. Podrían haber sido horas y podrían haber sido minutos, pero el auto finalmente se detuvo. Estábamos lejos del pueblo, lejos de cualquier otro ser humano. Me sacaron a rastras del coche y me empujaron hacia lo más profundo del bosque. Pensé en correr, en huir, pero las pastillas habían ralentizado mis pensamientos a un ritmo glacial. Estábamos en un claro. Manos fuertes agarraron mis brazos, no necesitaban hacerlo. Mis extremidades se agitaron con toda la determinación de un fideo de piscina. Miré a los ojos de Cliff. Dulce, hermoso acantilado. Siempre mi favorito. Tenía algo oscuro en sus manos. Con un movimiento rápido de su pulgar, una hoja brillante salió de su vaina. Me tomó 10 minutos completos convencerme de que había estado soñando. Mis sábanas estaban empapadas de sudor y tuve que restregarme la sensación en los brazos donde habían sostenido a Melinda.
La habían llevado a las montañas. 5 subieron. Ella todavía estaba allí. Su diario estaba abierto sobre mi escritorio. Lo último que recordé, había estado en mi regazo antes de que el sueño me llevara. Encuéntrame. Había sido escrito con trazos tan profundos y salvajes que el papel se había rasgado bajo la pluma. Ese guión familiar, sesgado y manchado de una manera que solo un zurdo sabría. No pude haber sido yo, ni siquiera mientras dormía. He sido diestro toda mi vida. Ella había estado aquí. Ella quería ser encontrada. Y debajo de esas palabras en negrita, una serie de números. Coordenadas. Ella me había dado las coordenadas. Muchas cosas pasaron por mi mente mientras buscaba el claro de Melinde. Que yo era estúpido. Que estaba loco. Me había estado acercando tanto a la chica muerta que finalmente me unía a ella en su locura. ¿Realmente creí su diario? ¿Que ella era una especie de lectora de mentes? ¿O algo más? Y, sin embargo, estaba caminando penosamente por el bosque, a mitad de camino por las montañas que rodean la ciudad, sin nada más que un sentimiento en mis entrañas y el diario de una niña muerta. Pero había un claro, tal como lo había visto en mi sueño. En el centro del claro, había un espacio donde las rocas habían sido apartadas y la hierba era un poco más verde que el resto del claro. El metal oxidado de mi pala mordió la tierra. Fue más suave de lo que esperaba. La había encontrado. La rica tierra marrón le dio a Melinde Page. Lentamente, su piel pálida viendo la luz del día por primera vez en meses. Debería haber sido un desastre carcomido por los gusanos, una cáscara seca. Ojalá lo hubiera sido, para no haber tenido que ver lo que los 4 le habían hecho. No era suficiente que la hubieran violado. También le habían hecho otras cosas terribles al cuerpo. No tenía las manos, ambas cortadas a la altura de la muñeca. Su rostro había visto lo peor, pozos vacíos donde deberían haber estado sus ojos, horrible daño hecho en su boca. ¿Sin registros dentales? Incluso a través de todo eso, la conocía por quién era. Había una cosa negra y fea que sobresalía de su torso. Se soltó con una lucha, la sangre seca se dio con un sonido como si se soltara un yeso. Esto fue. Había encontrado a Melinde Page. Ahora solo tenía que decirle al mundo. _ Encontré a Cliff apoyado en el auto de mi papá cuando salí del bosque, su auto estaba un poco detrás del mío. Pensé en huir de regreso a la seguridad del bosque, pero las noches eran terriblemente frías y no habría durado. Él habló primero. Sé por qué estás aquí, Emma. Dije, instintivamente. Hizo una mueca cuando dije eso. No es lo que crees que es. Lucas se suicidó esta tarde. La culpa le hará eso a un hombre. Cuando es tu turno. Tal vez la bravuconería lo distraería. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. No había forma de pasarlo. Tú no entiendes. Hicimos lo que teníamos que hacer. Sabes que ella era diferente, de lo contrario no estarías aquí. No había otra manera de llegar aquí. Solo 4 de nosotros sabíamos que ella vino aquí. Y no quisiste matarla. Divertirme un poco pero se me fue de las manos. Di vueltas un poco hacia un lado, tratando de calcular la distancia entre la puerta y yo. Cliff jugó en la defensa del equipo de fútbol. No podía dejarlo atrás ni siquiera con una ventaja inicial de 15 metros. Hicimos lo que teníamos que hacer. Ella no era normal. Estaba enferma de la cabeza. A veces hablaba de cómo podía escuchar las voces de otras personas en su cabeza. Ya sabes, después de que lo hubiéramos hecho. Me contaba cómo el ruido casi la vuelve loca. Pero creo que había más que eso. Ella no solo escuchó voces. Ella podría volver a susurrar. Pon las cosas en tu cabeza. Hacer que hagas cosas, se sacó la camiseta por la cabeza, dejando al descubierto su tonificado torso. Sobre el músculo liso había una red de cicatrices y marcas pálidas. Reconocí la pequeña marca circular de una quemadura de cigarrillo. Mira este. Hacía que nos lo hiciéramos nosotros mismos, a veces con cuchillos. Fuego otras veces. Y ella miraba y se reía mientras lo hacíamos. Nunca fue suficiente para ella.
El sexo. El dolor. No basta con que nos lo hagamos a nosotros mismos. Empezó a querer más. Para que nos lastimemos unos a otros y cosas peores. Lo gracioso es que, por un segundo, le creí. Cuanto más hablaba, más animado se ponía. Vi el miedo en el blanco de sus ojos, la forma en que su voz se hacía más y más alta cuanto más hablaba de Melinde. Pero él estaba loco, al igual que ella. Era el único que quedaba de los cuatro, si Lucas ya estaba muerto. Nadie sabía de Melinde Paige, excepto él y yo. No iba a dejarme bajar la montaña. La tumba de Melinde era lo suficientemente grande para dos. Ni siquiera sé si terminamos el trabajo. Sane fue quien le quitó los ojos y le hizo un agujero en la cabeza. Jimmy trabajó en sus dientes y tragó lejía. Lucas tomó sus manos para que no hubiera huellas dactilares en las que trabajar. ¿Sabes hoy que puso sus brazos en una trituradora de madera? Te quedas ahí y crees que es una coincidencia. Lo miré fijamente, viendo el sudor rodar por su cuello, viendo sus dedos flexionarse. Estaba enrollado, un resorte enrollado retorcido hasta el punto de romperse. O podría ser que ustedes cuatro estaban enfermos y locos y la muerte de un cobarde es la única salida. No me jodas. Su grito rebotó en los árboles circundantes. Ella te llamó aquí también. ¿No es así? No mientas ahora. Ambos lo sabemos. ¿Cómo? No había necesidad de enemistarse con él. Su diario. Ha estado escribiendo en él. ¿Cómo puedes estar seguro de que no eres tú quien está escribiendo? Imagina a alguien que pudiera llevarte como un guante. ¿Sabes algo, Emma? Dije de nuevo. No, Emma. Así es como te presentaste el año pasado en química. Nunca te has llamado Em. Melinde no era solo una chica. Ella no es solo ese desastre que se pudre en el suelo allá arriba. Queda algo de ella. Nos llegó a tres. Te llegó. Has estado demasiado cerca de ella. Había algo en mi bolsillo, clavándose en la carne de mi muslo. Un bloque delgado. Algo que había estado, hasta hace poco, sobresaliendo del pecho de Melinde Page. Mis dedos se cerraron a su alrededor, encontraron el pequeño pestillo. Cliff dio un paso hacia mí. Se rumorearía sobre el asesinato de Cliff durante años. Lo encontraron colgado en el bosque, un desastre sangriento, tiras de su piel colgando de él. El forense dijo que la pérdida masiva de sangre lo había matado al final. Lo que significaba que había estado vivo todo el tiempo mientras alguien lo pelaba metódicamente. Había un solo sospechoso. Un golpe en las huellas dactilares dejadas en el cuchillo clavado en su pecho. Una chica que había desaparecido el año anterior. Melinde Page. O al menos eso es lo que la policía pensó que encontró. Ella se había asegurado de eso. También se aseguró de que Cliff hubiera dejado una confesión firmada, contando cómo 5 personas habían subido y solo 4 habían bajado. Hay un misericordioso espacio en blanco en mi memoria de ese día. Volví en mi propia cama, limpia y cambiada. Solo había un leve rastro de sangre debajo de mis uñas. Había sido minuciosa, pero no lo suficiente. O tal vez fue un recordatorio para mí. Buscaron en el bosque pero nunca encontraron el cuerpo de Melinde. Si alguna vez estuvo allí en primer lugar. Su diario lo enterré en la tierra, sin marcar. La vida siguió. Hay 3 formas en que la ciudad recuerda la historia de Melinde Page. Todos son ciertos. Son todas mentiras. Pregúntale a la policía. Melinde Page era una chica normal. La llevaron a las montañas y la violaron. Los 4 jóvenes intentaron matarla y pensaron que lo lograron. Pero no lo hicieron. La culpa los tomó uno por uno hasta que Melinde regresó para terminar el trabajo y ha estado huyendo desde entonces. Pregúntale a los chicos muertos. Melinde Page era un monstruo. Se abrió paso hasta sus cráneos y susurró cosas oscuras en sus mentes hasta que tramaron un plan para matarla. Pensaron que lo lograron. Fracasaron y los susurros continuaron y murieron por ello. Pregúnteme. Melinde Page era algo especial. Encontró a otra chica, muy parecida a ella, y contó su historia de la única forma que sabía.
Me gustaría pensar que ella hubiera querido que yo escribiera todo. Hay otra historia. Uno que flota en los momentos oscuros cuando estoy sola. Como cuando soy solo yo y el murmullo de la brisa y el latido de mi corazón en la noche. Que los cuatro no podrían haber tramado un plan sin que ella lo supiera. Que Melinda Page era más que un cadáver en las montañas que se negaba a pudrirse. Que siempre había tenido un plan, una forma de salir y había arreglado todos los cabos sueltos. Que ella nunca estaría lejos de mí. Crédito, LC Chan. No olvides suscribirte a este canal. Cada día somos más siniestros.